Pecadores en manos de un Dios airado, a su tiempo su pie resbalará. Deuteronomio 32:35. En este versículo se anuncia la venganza de Dios sobre los israelitas impíos e incrédulos, quienes, aunque eran el pueblo visible de Dios y vivían rodeados de sus medios de gracia, permanecían, como dice el verso 28, sin entendimiento, vacíos de sabiduría. A pesar de todos los cuidados del cielo, solo producían frutos amargos y venenosos. La expresión que he elegido, su pie resbalará a su tiempo, implica varias verdades acerca del castigo y la ruina a los que estaban expuestos estos israelitas rebeldes. 1. Siempre estaban expuestos a la destrucción. Así como quien camina por terreno resbaladizo puede caer en cualquier momento, también ellos vivían al borde del desastre. El texto mismo lo sugiere al decir que su pie resbalará. El Salmo 73:18 lo expresa de la misma manera. Ciertamente los has puesto en lugares resbaladizos, los harás caer en destrucción. 2. Su ruina podía llegar repentinamente, sin aviso. Quien camina sobre suelo húmedo o pulido nunca sabe si podrá mantenerse en pie un momento más. Cuando cae, lo hace de golpe, sin advertencia. Así también el juicio divino puede alcanzarlos de manera súbita e inesperada. Como han sido asolados de repente, perecieron consumidos de terrores. Salmo 73:19. 3. No necesitan que nadie los derribe. Caerán por su propio peso. El que se sostiene en terreno inclinado no necesita que otro lo empuje. Su propia gravedad lo arrastra. Del mismo modo, el corazón humano, cargado de culpa, lleva en sí mismo la causa de su caída. 4. La única razón por la que aún no han caído es que el tiempo señalado por Dios no ha llegado. El texto lo dice: a su tiempo su pie resbalará. Hasta que llegue ese momento, Dios los sostiene, pero cuando retire su mano, caerán al instante. Como el hombre que se encuentra al borde de un abismo, si se le suelta, no puede sostenerse por sí mismo, cae y se pierde. De aquí se desprende la siguiente gran verdad: nada detiene a los hombres impíos de caer en el infierno en este mismo instante, excepto la pura voluntad y el soberano placer de Dios. Cuando digo la pura voluntad de Dios, me refiero a su placer soberano, a su decisión libre y absoluta, sin obligación ni impedimento alguno. No hay fuerza ni argumento que lo limite, como si todo dependiera únicamente de su querer, para que el pecador continúe con vida un momento más. Razones que confirman esta verdad. Primero, Dios no carece de poder para arrojar a los impíos al infierno en cualquier momento. Cuando Él se levanta, ningún brazo humano puede resistirle. Los más fuertes no tienen fuerza ante su palabra. No solo puede lanzarlos al infierno, puede hacerlo con facilidad. Los reyes de la tierra encuentran dificultad para someter a un rebelde, pero no así Dios. No hay fortaleza ni multitud que lo detenga. Las naciones reunidas contra él son como montones de paja frente al viento, como rastrojo seco ante el fuego. Tan fácil como aplastar a un gusano bajo el pie o cortar el hilo que sostiene una hoja en el aire, así de sencillo es para Dios, si lo desea, abatir a sus enemigos. ¿Quién podría mantenerse en pie delante de aquel cuya reprensión hace temblar la tierra y derrumba las rocas? Segundo, los impíos merecen ser arrojados al infierno. La justicia divina no se opone a que Dios use su poder para destruirlos, al contrario, lo exige. Clama por un castigo infinito ante su pecado. Como dice la parábola, corta el árbol inútil, ¿para qué ocupa la tierra? Lucas 13:7. La espada de la justicia divina está suspendida sobre sus cabezas y solo la mano de la misericordia, la pura voluntad de Dios, la detiene. Tercero, ya están bajo sentencia de condenación. No solo merecen el infierno,
La ley eterna e inmutable de Dios ya los ha declarado culpables. La sentencia está dictada. Jesús mismo dijo, el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. Todo hombre no convertido pertenece propiamente al infierno. Ese es su lugar natural, su destino justo. Vosotros sois de abajo. Juan 8:23, dijo el Señor, y hacia allí se encaminan, porque la justicia divina y la palabra de Dios así lo determinan. Cuarto, son ahora mismo objeto de la misma ira de Dios que se manifiesta en los tormentos del infierno. Y el hecho de que todavía no estén allí no se debe a que Dios haya dejado de airarse contra ellos. Su ira arde contra los impíos de la tierra, tanto como contra las almas condenadas que ya sufren en las llamas. De hecho, puede decirse que Dios está más indignado con muchos que hoy viven en tranquilidad y despreocupación que con algunos de los que ya padecen en el infierno. No es porque Dios olvide su pecado o lo pase por alto que aún no los corta de raíz. El Señor no es como ellos, aunque lo imaginen así. Su ira está encendida. Su condenación no duerme. El abismo está preparado. El fuego encendido. El horno ya caliente, listo para recibirlos. La espada brilla, afilada, suspendida sobre ellos, y la fosa ha abierto su boca debajo de sus pies. 5. Satanás está listo para lanzarse sobre ellos en cuanto Dios se lo permita. Pertenecen a él. Tiene sus almas bajo su dominio y poder. La Escritura los llama sus bienes. Lucas 11:21. Los demonios los observan, los rodean, se mantienen siempre cerca, a su derecha, esperando el momento. Son como leones hambrientos que vigilan a su presa, ansiosos por devorarla, pero contenidos por un instante. Si Dios retirara su mano, esa mano que los retiene, en un solo momento volarían sobre sus almas desdichadas. La antigua serpiente abre su boca, y el infierno ensancha su garganta para tragarlos. Si el Señor lo permitiera, serían devorados al instante y para siempre. 6. En las almas de los impíos habitan los mismos principios infernales que arden en el infierno. Esas pasiones están vivas y reinan dentro de ellos, listas para encenderse en llamas si Dios no las contuviera. En la naturaleza misma del hombre carnal está sembrado el fundamento de los tormentos del infierno. Allí habitan fuerzas corruptas, activas, violentas, destructoras, semillas del fuego eterno. Si la mano de Dios no las sujetara, pronto estallarían en toda su furia, del mismo modo en que se desatan en los corazones de los condenados. La Biblia compara el alma del impío con un mar turbulento. Isaías 57:20. Por ahora, Dios refrena su violencia como refrena las olas del mar agitado, diciéndoles, hasta aquí llegarás, y no más. Pero si Él retirara su poder que las contiene, su maldad arrasaría con todo. El pecado es la ruina del alma, es por naturaleza destructivo. Si Dios lo dejara sin freno, nada más sería necesario para hacer del alma un infierno. El corazón humano es una hoguera reprimida por la misericordia divina. Si se le soltara, prendería fuego a toda la creación. Y así como hoy es un pozo de corrupción, si no fuera restringido, se convertiría en un horno encendido, un horno de fuego y azufre. 7. No hay seguridad alguna para el impío en el hecho de que no vea cerca los medios visibles de su muerte. Que un hombre esté sano, que no vea peligro inmediato, que no perciba ninguna causa evidente de muerte, no significa nada. La historia humana en todas las generaciones muestra que muchos estaban a un paso de la eternidad sin saberlo. Las formas invisibles e imprevisibles en que las personas salen de este mundo son incontables. Los inconversos caminan sobre la fosa del infierno, sostenidos por un delgado manto podrido, lleno de grietas invisibles que no resistirán su peso. Las flechas de la muerte vuelan invisibles al mediodía,
y ningún ojo puede verlas. Dios tiene infinitos caminos, secretos, inmediatos, silenciosos, para quitar la vida a los impíos y enviarlos al infierno. No necesita milagros ni interrupciones en el curso de su providencia. Todos los medios por los cuales un pecador puede morir están en sus manos, completamente sujetos a su poder y decisión. Por tanto, no depende menos del puro querer de Dios que un hombre descienda al infierno en este mismo instante, que si no existiera ningún medio físico en absoluto. 8. La prudencia humana no puede preservar la vida ni un instante más allá de lo que Dios decida. Ni la sabiduría, ni el cuidado personal, ni los esfuerzos de otros para protegernos aseguran nada. La providencia divina y la experiencia del mundo lo confirman. Si la sabiduría humana pudiera impedir la muerte, veríamos una diferencia notable entre los sabios y los necios. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo muere el sabio? Igual que el necio. Eclesiastés 2:16. Ninguna inteligencia, estrategia o poder humano puede alargar la vida un solo aliento, más allá del tiempo que Dios ha señalado. 9. Todos los esfuerzos de los impíos por escapar del infierno, mientras rechazan a Cristo, son inútiles. Casi todo hombre natural que escucha hablar del infierno se convence a sí mismo de que él no irá allí. Confía en su propio juicio, se halaga con sus obras, con lo que ahora hace o con lo que planea hacer después. Cada uno elabora su propio plan de escape, convencido de que su estrategia es mejor que la de los demás. Sabe que son pocos los que se salvan, que la mayoría de los hombres han perecido, pero piensa, yo no seré uno de ellos. Cada uno dice en su corazón, me cuidaré bien, seré prudente, no fallaré. Pero los hijos de los hombres se engañan miserablemente con sus propios planes. Confían en sombras, en ilusiones. La mayoría de los que alguna vez vivieron bajo los mismos medios de gracia que tú, y ahora están muertos, están sin duda en el infierno, no porque fueran menos sabios, ni porque no planearan su escape. Si pudiéramos hablar con ellos y preguntarles uno por uno, ¿esperabas venir aquí cuando oías hablar del infierno? Nos responderían, no, jamás pensé que vendría. Tenía mis propios planes, creía haber ideado un buen camino, pensaba cuidarme, pero el juicio me sorprendió. No lo esperaba en ese momento ni de esa manera. Llegó como un ladrón. La muerte me engañó. La ira de Dios fue más rápida que mi prudencia. Oh, mi necia locura. Me halagaba con sueños vacíos. Decía, paz y seguridad. Y de repente vino sobre mí la destrucción. 10. Dios no tiene obligación alguna de mantener a un hombre natural fuera del infierno ni por un solo instante. Dios no ha hecho promesa alguna de vida eterna, ni de liberación o preservación de la muerte eterna, fuera del pacto de gracia. Todas las promesas de salvación están en Cristo, en quien todas las promesas son sí y amén. Pero aquellos que no son hijos del pacto, que no creen en las promesas y que no tienen parte alguna en el mediador, no poseen derecho ni esperanza en ese pacto. Por tanto, no importa cuánto se esfuerce un hombre natural en buscar o tocar, ni cuánta devoción aparente ponga en sus oraciones o prácticas religiosas. Mientras no crea en Cristo, Dios no tiene ninguna obligación de impedir su ruina eterna ni un solo momento. Así están los hombres naturales, sostenidos por la mano de Dios sobre el abismo del infierno. Han merecido la fosa ardiente, ya están sentenciados a ella. Dios está profundamente airado, su enojo hacia ellos es tan intenso como hacia los que ya sufren los tormentos del infierno. No han hecho nada, ni pueden hacerlo, que mitigue esa ira. Dios no tiene promesa alguna que lo obligue a sostenerlos un instante más. El diablo los espera, el infierno abre su boca, las llamas giran y se encienden a su alrededor, deseosas de alcanzarlos y tragarlos.
El fuego reprimido en sus propios corazones pugna por salir. No tienen parte en ningún mediador. No hay recurso, ni amparo, ni seguridad posible. En pocas palabras, no tienen refugio. Nada los sostiene sino la pura, libre y no obligada paciencia de un Dios indignado. Aplicación. La enseñanza de este terrible pasaje es clara. Sirve para despertar a las almas no convertidas que escuchan mi voz. Esto que has oído es la condición de todo aquel que está fuera de Cristo. El mundo de miseria, el lago que arde con fuego y azufre, se extiende justo debajo de ti. Allí está el abismo encendido con las llamas de la ira de Dios. Allí está la boca abierta del infierno. Y tú no tienes dónde apoyarte, ni de qué asirte. Nada hay entre tú y el infierno, sino el aire. Solo el poder y el puro querer de Dios te sostienen. Quizás no eres consciente de esto. Sabes que aún no has caído, pero no ves la mano de Dios que te sostiene. Miras otras cosas, tu buena salud, tu prudencia, tu esfuerzo por conservar la vida. Pero esas cosas no son nada. Si Dios retirara su mano, no te servirían más para evitar la caída que el aire para sostener a quien cuelga suspendido en él. Tu maldad te hace pesado como el plomo y te arrastra hacia abajo, hacia el infierno. Si Dios te soltara, te hundirías de inmediato, rápido y sin remedio, en el abismo sin fondo. Tu salud, tu prudencia, tus mejores planes, tu aparente justicia, todo eso tendría tan poca fuerza para sostenerte como una telaraña, para detener una roca en caída libre. Si no fuera por el placer soberano de Dios, la tierra misma no te soportaría ni un momento, porque eres una carga para ella. Toda la creación gime contigo. El universo sufre bajo la esclavitud de tu corrupción, no porque lo desee, sino porque Dios lo ha sujetado a esa servidumbre en esperanza. El sol no brilla de buen grado sobre ti para darte luz con la que sirvas al pecado y a Satanás. La tierra no produce con gusto su fruto para alimentar tus deseos. El aire mismo no te presta su aliento con agrado para sostener la vida de quien se rebela contra el Creador. Todo lo que existe fue hecho para servir a Dios, y gime cuando es usado para lo contrario. El mundo te vomitaría de sí, si no fuera porque la mano soberana de Dios lo retiene. Sobre tu cabeza cuelgan ahora las nubes negras de la ira divina, cargadas de tormenta, listas para estallar en truenos y relámpagos. Solo la mano de Dios las contiene por un tiempo. Si Él la retirara, la tempestad estallaría con furia. Tu destrucción vendría como un torbellino, y serías como el tamo que el viento arrastra del granero, la ira de Dios contenida. La ira de Dios es como un gran torrente contenido por una presa. Las aguas crecen, se elevan, se hacen más poderosas, hasta que se les abre paso. Y cuanto más tiempo se las contiene, más violento es su curso cuando finalmente se desatan. Es cierto que el juicio por tus malas obras no se ha ejecutado todavía. Los torrentes de la venganza divina han sido detenidos. Pero tu culpa sigue aumentando cada día. Cada día acumulas más ira. Cada día el caudal crece. Las aguas suben, se vuelven más hondas y más poderosas. Nada las detiene, sino la pura voluntad de Dios, esa mano que aún las retiene. Aunque ellas mismas se impacientan, empujan, desean avanzar. Si Dios retirara un instante su mano del dique, la compuerta se abriría al momento y los torrentes ardientes de su ira incontenible caerían sobre ti con fuerza infinita. Y si tu fortaleza fuera 10,000 veces mayor, sí, 10,000 veces más que la del más poderoso demonio del infierno, no te serviría de nada para resistir o soportar esa ira. El arco de la ira de Dios. El arco de la ira de Dios está tenso. La flecha ya está colocada sobre la cuerda. La justicia misma apunta esa flecha a tu corazón y estira el arco. Y no hay nada, nada,
que impida que esa flecha se embriague con tu sangre, excepto el puro placer de Dios, el simple deseo de un Dios airado, sin promesa ni obligación alguna que lo contenga. Así están todos ustedes que jamás han pasado por un verdadero cambio de corazón, obrados por el poder del Espíritu de Dios. Todos ustedes que nunca han nacido de nuevo, que no han sido hechos nuevas criaturas, que no han pasado de estar muertos en sus pecados a una vida nueva, antes desconocida, de luz y de gracia, están en las manos de un Dios airado. No importa cuán reformada parezca tu vida, ni cuántas emociones religiosas hayas sentido, ni cuánto mantengas una apariencia de piedad en tu casa, en tu oración o en el templo. Solo la paciencia de Dios te impide, en este mismo instante, ser tragado por la destrucción eterna. Quizás ahora dudes de estas palabras, pero pronto, muy pronto, estarás completamente convencido. Aquellos que un día estuvieron en tu misma condición, lo saben ahora. La destrucción los alcanzó de repente, mientras decían, paz y seguridad. Ahora ven que todo en lo que confiaban para su paz y seguridad no era más que aire y sombras vacías, suspendidos sobre el abismo. El Dios que te sostiene sobre el abismo del infierno te tiene como quien sostiene a una araña o a un insecto repugnante sobre el fuego. Dios te aborrece y su ira está terriblemente encendida contra ti. Su furia arde como fuego. Te considera digno de nada más que de ser arrojado a las llamas. Sus ojos son demasiado puros para soportar tu presencia. Eres, para él, 10,000 veces más abominable que la serpiente más venenosa para nosotros. Lo has ofendido infinitamente más de lo que un rebelde ha ofendido jamás a su rey. Y aún así, es solo su mano la que te impide caer al fuego a cada instante. A nada más puede atribuirse que anoche no hayas ido al infierno, que se te haya permitido despertar una vez más en este mundo después de cerrar los ojos al dormir. No hay otra razón por la que no hayas caído al infierno desde que amaneció, sino que la mano de Dios aún te sostiene. No hay otra explicación de por qué no has sido arrojado al infierno mientras te sientas ahora aquí en la casa de Dios, provocando sus ojos santos con tu corazón distraído, con tu adoración vacía y pecaminosa. No hay ninguna otra razón por la cual no te precipites al infierno en este mismo instante. El peligro del pecador, oh pecador, considera el terrible peligro en que te encuentras. Estás suspendido sobre un vasto horno de ira, sobre un abismo sin fondo, lleno del fuego ardiente de la furia divina, y estás sostenido por la mano de ese mismo Dios, cuya indignación es tan grande contra ti como contra muchos de los condenados que ya arden en el infierno. Cuelgas de un delgado hilo, mientras las llamas de la ira divina lo rodean, lo amenazan y están listas para prenderlo y cortarlo en cualquier momento. No tienes parte alguna en un mediador, no hay nada de qué asirte, nada que te proteja de las llamas, nada en ti mismo, nada de lo que hayas hecho, nada de lo que puedas hacer, que pueda mover a Dios a perdonarte un solo momento. 1. La ira de quién. Considera primero de quién es esa ira. Es la ira del Dios infinito. Si se tratara solo de la ira de un hombre, aun del príncipe más poderoso, poco habría que temer en comparación. La ira de los reyes es temida, sí, especialmente de aquellos monarcas absolutos que pueden disponer de la vida y bienes de sus súbditos a su voluntad. La ira del rey es como el rugido de un león, dice Proverbios 22, y quien lo provoca peca contra su propia vida. El súbdito que enoja a un tirano puede ser sometido a los tormentos más crueles que la mente humana pueda imaginar, pero los reyes más majestuosos de la tierra, en todo su poder y esplendor, no son más que gusanos del polvo, débiles y despreciables, comparados con el gran Creador,
el Rey Todopoderoso del cielo y de la tierra. Su furia, cuando se desata, es como el rugido de los océanos combinados, y su justicia no se puede resistir. Todos los reinos del mundo, delante de él, son como langostas, nada y menos que nada. Tanto su amor como su enojo son incomparables. La ira del Rey de Reyes es infinitamente más terrible que la de los hombres, como su majestad es infinitamente mayor que la de ellos. Por eso dijo Jesús en Lucas 12, 4-5, «No teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Les diré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, les digo, a él deben temer dos». La ferocidad de esa ira no solo es la ira de Dios, es la ferocidad de su ira. Leemos muchas veces de la furia de Dios. Según sus obras, pagará furor a sus adversarios, dice Isaías 59:18, y en Isaías 66:15, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llamas de fuego. También en Apocalipsis 19:15 se menciona el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Estas palabras son terribles. Si solo dijera la ira de Dios, ya bastaría para estremecerse. Pero dice el furor y la ira del Dios Todopoderoso. La furia de Jehová, la violencia del Todopoderoso. ¿Quién puede imaginar lo que eso significa? Es como si toda la omnipotencia de Dios se pusiera en movimiento para castigar, como si el poder infinito se desatara en su cólera. Oh, ¿qué será entonces de la criatura que deba soportarlo? ¿De qué servirá su fuerza? ¿Quién podrá resistir? ¿Quién podrá soportar tal fuego? ¿A qué abismo de miseria inconcebible será lanzada el alma que se convierta en objeto de esta ira? La ira sin compasión. Consideren esto, ustedes que están aquí y aún permanecen sin regeneración. Que Dios ejecute la ferocidad de su ira significa una cosa aterradora, que derramará su enojo sin mostrar piedad. Cuando Dios contemple la insoportable agonía de su alma, cuando vea que su tormento excede con mucho sus fuerzas, cuando observe que su pobre espíritu se aplasta y se hunde en una oscuridad infinita, aún así no tendrá compasión. No suspenderá su castigo, no aligerará su mano, no habrá moderación ni misericordia, no se detendrá su viento impetuoso, ni se considerará su bienestar, salvo para que no sufra más de lo que la justicia exige estrictamente. Nada se retendrá por ser demasiado duro de soportar. Como dice Ezequiel 8:18, por tanto, yo también procederé con furor. Mi ojo no perdonará, ni tendré piedad, y aunque clamen a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Ahora, sí, ahora, Dios está dispuesto a tener compasión. Este es el día de la misericordia. Hoy puedes clamar con esperanza de ser oído, pero cuando ese día haya pasado, tus gritos más amargos y tus lamentos más desesperados serán en vano. Estarás completamente perdido, abandonado por Dios en cuanto a todo bien. Dios no tendrá otro propósito contigo que el de hacerte sufrir. Serás conservado en existencia solo como vaso de ira preparado para destrucción, y tu único uso será ser llenado de su enojo. Dios estará tan lejos de compadecerse de ti cuando clames, que la Escritura dice que se reirá y burlará de tu calamidad. Proverbios 1:25-26. Qué terribles son las palabras de Isaías 63:3, palabras del mismo Dios Altísimo. Los pisaré con mi ira, los aplastaré con mi furor. Su sangre salpicará mis vestiduras y mancharé toda mi ropa. Difícilmente se puedan concebir palabras que expresen con más fuerza desprecio, odio y furia. Si clamas por piedad, Dios estará tan lejos de atenderte que, en lugar de eso, te pisoteará.
Y aunque Él sabrá que no puedes resistir el peso de la omnipotencia, no tendrá en cuenta tu debilidad. Te aplastará bajo sus pies sin misericordia, hará brotar tu sangre y la esparcirá sobre sus vestiduras, manchando todo su ropaje. No solo te odiará, sino que te tendrá en el más absoluto desprecio. No habrá lugar más adecuado para ti que bajo sus pies, como el barro de las calles. La exhibición de su poder. El castigo al que estás expuesto tiene un propósito: mostrar al universo lo que es la ira de Jehová. Dios ha querido revelar a los ángeles y a los hombres tanto la grandeza de su amor como la terribilidad de su enojo. A veces, los reyes terrenales buscan mostrar su furia mediante castigos extremos. Así hizo Nabucodonosor, aquel soberbio monarca de Babilonia, cuando mandó calentar el horno 7 veces más para los 3 jóvenes hebreos. Quiso demostrar la fuerza de su ira. De igual modo, el gran Dios desea mostrar la suya. Quiere magnificar su majestad y su poder en los sufrimientos de sus enemigos. Como dice Romanos 9:22, y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ese es su propósito: mostrar cuán terrible es su enojo sin freno, su furia y su fiereza. Y lo cumplirá con perfección. Habrá una obra, una manifestación tan espantosa que estremecerá al universo. Cuando el Dios grande y airado se levante y descargue su venganza sobre el pecador, cuando esa alma desdichada esté bajo el peso infinito de su ira, Dios llamará a toda la creación a contemplar su majestad y su poder terribles. Como dice Isaías 33:12-14, los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados que se queman en el fuego. Los de lejos oirán lo que he hecho, los de cerca reconocerán mi poder. Los pecadores en Sión se espantarán, el temor sorprenderá a los hipócritas. Así será contigo, si permaneces en tu estado sin conversión. El poder infinito y la majestad del Dios Todopoderoso serán magnificados en ti, en la fuerza inefable de tus tormentos. Serás atormentado en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y mientras padezcas, los gloriosos habitantes del cielo saldrán a contemplar el espectáculo. Verán lo que es la ira y la fiereza del Omnipotente, y al verlo, caerán y adorarán su poder y su justicia. Como dice Isaías 66:23-24, de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán objeto de horror para toda carne. La eternidad de la ira. Y no olvides esto: esa ira será eterna. Sería espantoso sufrir la ferocidad de la ira del Dios Todopoderoso solo un instante, pero deberás soportarla por toda la eternidad. No habrá fin para ese sufrimiento atroz. Cuando mires hacia adelante, verás una eternidad interminable, un horizonte sin límites, y tu mente se hundirá en la desesperación. Sabrás con certeza que no habrá liberación, ni final, ni alivio, ni descanso. Comprenderás que deberás resistir durante edades y edades, millones de años, la venganza de un Dios omnipotente e implacable. Y cuando esos millones de siglos hayan pasado, sabrás que todo eso fue apenas un instante en comparación con lo que aún queda. Así, tu castigo será verdaderamente infinito. Oh, ¿quién podrá expresar el estado de un alma en tal condición? Todo lo que digamos es apenas una sombra pálida de la realidad. Es inefable, inconcebible. Porque, como dice el salmista, ¿quién conoce el poder de tu ira? Salmo 90:11. El peligro inmediato. Qué terrible es el estado de aquellos que, día tras día, hora tras hora,
Viven al borde de una ira tan grande y de una miseria infinita. Y sin embargo, este es el trágico destino de toda alma en esta congregación que no ha nacido de nuevo, por muy moral, sobria o religiosa que parezca. Oh, que lo consideraran, jóvenes y ancianos por igual. Hay razón para pensar que muchos de los que hoy escuchan esta palabra serán los mismos que sufrirán eternamente este tormento. No sabemos quiénes son, ni en qué asiento están, ni qué pensamientos tienen ahora. Puede que estén tranquilos, escuchando sin inquietud, convenciéndose a sí mismos de que no son ellos, prometiéndose que escaparán. Pero si supiéramos que una sola persona entre nosotros fuese a sufrir esta condenación eterna, qué espantoso sería. Y si supiéramos quién es, ¿cómo lloraríamos todos por él? ¿Qué grito de dolor se levantaría en este templo por esa alma perdida? Pero, ay, no es uno solo, son muchos, y muchos recordarán este mismo mensaje desde el infierno. Y sería un milagro que algunos de los que ahora me escuchan no estén allí dentro de muy poco tiempo, antes de que acabe el año. Y no sería de extrañar si algunos, que hoy están aquí, en buena salud, tranquilos, seguros, mañana al amanecer ya estuvieran en el infierno. Porque aquellos de ustedes que permanezcan sin Cristo, los que más tarden en caer, no tardarán mucho. Su condenación no duerme, viene veloz, y para muchos vendrá de repente. Deberían maravillarse de no estar ya en el infierno. Sin duda hay otros que conocieron que no merecían el infierno más que ustedes, y que parecían tan vivos y seguros como ustedes ahora. Pero su caso está sellado. Ya claman en la más absoluta miseria y desesperación. Mientras tanto, tú estás en la tierra de los vivos, en la casa de Dios, con una oportunidad aún abierta de salvación. Oh, que no darían aquellas almas perdidas por un solo día de oportunidad como el que tú tienes hoy. La puerta abierta. Ahora tienes ante ti una oportunidad extraordinaria. Es un día en que Cristo ha abierto de par en par la puerta de la misericordia y clama con voz poderosa, llamando a los pecadores. Es un día en que muchos están acudiendo a Él, entrando apresurados en el reino de Dios. Cada día vienen del norte, del sur, del oriente y del occidente. Muchos que hace poco estaban en la misma miseria que tú, ahora viven felices, sus corazones llenos de amor por aquel que los amó y los lavó de sus pecados con su propia sangre, regocijándose en la esperanza de la gloria de Dios. Qué terrible sería quedarte atrás en un tiempo así. Ver a tantos otros sentarse a la mesa del banquete mientras tú mueres de hambre. Ver a tantos cantar de gozo mientras tú gimes de angustia y tormento. ¿Cómo puedes descansar un solo momento en una condición así? ¿No vale tu alma tanto como las almas de los que hoy, en otros lugares, están acudiendo a Cristo? El llamado a todas las edades. ¿No hay aquí muchos que han vivido largos años y todavía no han nacido de nuevo? Siguen siendo extranjeros del pueblo de Dios y toda su vida no han hecho sino acumular ira para el día de la ira. Hermanos, su caso es especialmente peligroso. Su culpa es grande y su corazón endurecido. ¿No ven cómo muchos de su edad están siendo dejados atrás, mientras otros, más jóvenes, reciben esta ola de misericordia? Despierten, salgan del sueño antes de que sea demasiado tarde. No podrán soportar la ferocidad de la ira del Dios infinito. Y ustedes, jóvenes, hombres y mujeres, despreciarán esta temporada preciosa, cuando tantos de su edad están dejando las vanidades del mundo y corriendo hacia Cristo. Dios les concede una oportunidad excepcional, pero si la descuidan, pronto estarán como aquellos que gastaron los días de su juventud en pecado, y ahora viven cegados y endurecidos, sin esperanza. Y ustedes, niños, sí, niños, ¿no saben que también están descendiendo al infierno
para sufrir la ira de ese Dios que se indigna con ustedes cada día y cada noche? ¿Se conformarán con ser hijos del diablo cuando tantos otros niños en esta tierra han sido convertidos y se han vuelto hijos del Rey de Reyes? El clamor final. Por tanto, todo aquel que aún está fuera de Cristo, suspendido sobre el abismo del infierno, sean ancianos, adultos, jóvenes o niños, escuchen ahora el fuerte llamado de la palabra de Dios y de su providencia. Este año aceptable del Señor, este día de gracia y favor para algunos, será también un día de juicio terrible para otros. Los corazones se endurecen y la culpa aumenta rápidamente cuando, en una hora como esta, se descuida el alma. Nunca hubo tanto peligro como ahora de que quienes rechazan el llamado sean entregados a la ceguera del entendimiento y a la dureza del corazón. Dios parece estar reuniendo con prisa a sus escogidos en todos los rincones de la tierra, y quizá la mayoría de los adultos que han de ser salvados serán llamados en poco tiempo, como sucedió en los días de los apóstoles, cuando el Espíritu fue derramado sobre los judíos. Los escogidos obtuvieron misericordia y el resto fue endurecido. Si eso te ocurre, maldecirás este día para siempre. Maldecirás el día en que naciste por haber visto un tiempo así de visitación divina, y desearás haber muerto y descendido al infierno antes de presenciarlo, porque ciertamente, como en los días de Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Huye por tu vida. Por tanto, despierta, tú que estás fuera de Cristo, y huye de la ira venidera. La ira del Dios Todopoderoso está ya suspendida sobre gran parte de esta congregación. Huye de Sodoma. Apresúrate por tu vida. No mires atrás. Escapa al monte, para que no perezcas.